Muy buenos días, hoy lunes 31 de marzo de este año 2025. Como todos los lunes le habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza, y este es su programa Historia del Parlamento y algo más. Hoy estaremos conversando sobre la expedición de los Cayos. Desde Haití, los puertos de Haití, los patriotas se organizan. Esta expedición sobre el territorio venezolano para expulsar y derrotar a las fuerzas realistas y refundar a la República. Eso fue hace 209 años de aquella expedición valiente de los Cayos. Y como todos los lunes me encuentro en compañía de la bella locutora e investigadora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, hoy queremos hablar, ya que se cumplirían 209 años sobre la expedición de los Cayos, esa gran expedición que se conformó por laureados patriotas, pero vamos a hablar un poco sobre el contexto de cómo llegaron a conformar esta gran expedición, sobre todo qué antecedentes habían y dónde se encontraban para, retomar esa fuerza y, por supuesto, llevarnos nuevamente a refundar nuestra república y buscar esa independencia que tanto nos costó. Vamos a hablar entonces un poco, el historiador nos va a hablar un poco sobre los antecedentes de esta gran expedición. Sí, los antecedentes directos de la expedición de los Cayos de 1816 se remontan al año 1814, cuando sucumbe la Segunda República de Venezuela y muchos de los patriotas venezolanos parten hacia el exilio. Entre ellos Simón Bolívar, Santiago Mariño, el propio Urdaneta, muchos van hacia la Nueva Granada, hacia las Antillas. Había caído la Segunda República. Había caído la Segunda República. Manuel Piar, Antonio José de Sucre, en fin, numerosos patriotas van hacia las Antillas y hacia la Nueva Granada. A principios del año 1815, arriba a la costa venezolana, la expedición más grande organizada por la monarquía española, por el Imperio Español, hacia la América, al mando del pacificador Pablo Morillo. Estamos hablando de 64 navíos de distintas índoles, tanto de transporte como de guerra, y aproximadamente entre 10.000 y 15.000 hombres, en su mayoría veteranos de las guerras napoleónicas. O sea, tenemos hombres experimentados en los campos de batalla europeos, ya que España combatía al lado de Inglaterra en contra de la fuerza de Napoleón Bonaparte, en contra de Francia. Esta guerra va a durar del año 1808, que Bonaparte ocupa la península ibérica, hasta el año 1814 y se extiende hasta 1815. O sea, tenemos tropas veteranas de la guerra, una guerra que acaba de finalizar, y se embarcan directamente estos contingentes militares poderosos hacia la América. Llega a Venezuela, ya Venezuela había sido sofocada gran parte de la rebelión. Recordemos que Boves aniquiló la gran parte de la fuerza patriota, aunque él fallece el 5 de diciembre de 1814 en la batalla de Orica. Cuando llegaban las tropas de Pablo Morillo en abril de 1815 hacia Puerto de Carúpano, después hacia Margarita, ya se encuentra este territorio devastado por la fuerza monárquica y la causa republicana se daba prácticamente por perdida, claro, salvo la isla de Margarita, que resistía. De hecho, la escuadra de Morillo llega a la isla de Margarita, ahí existen varios enfrentamientos importantes, pero al fin, ante ese poderío militar y naval, los margariteños se suman con Juan Bautista Arizmendi a la cabeza a una amnistía que se suma temporalmente, pues esa amnistía no va a durar sino hasta final de ese año 1815. Claro. En fin, parte esa escuadra de Morillo hacia Cartagena de Indias. Cartagena de Indias soportaba el peso formidable del ejército y la naval monárquica española, que era sumamente poderosa. Estaba hombres como Pascual Enril, Miguel de la Torre, en fin, existían hombres laureados y formados en las escuelas navales del Imperio Español, que no son cualquier cosa. Este sitio va a resistir desde agosto hacia diciembre del año 1815. Muchos venezolanos, por cierto, Carolina, van a estar combatiendo al lado de los neogranadinos. Entre ellos José Francisco Bermúdez, quien va a ser el último jefe de la plaza de Cartagena.
Eso fue incluso una noticia internacional, porque es una batalla muy cruenta. Y Morillo sitia a Cartagena y la rinde por hambre. Por eso es conocida Cartagena de Indias como la ciudad heroica. En fin, logran algunos el 5 de diciembre de 1815, burlando el cerco y aprovechando una tormenta. Esto parece una película, pero es una realidad cruel. Muchos navíos se intentan sacar el bloqueo, burlar el bloqueo español formidable que estaba frente a la muralla de Cartagena. Pues la ciudad se da por perdida. Muchos se perdieron y naufragaron por la tormenta. Otros fueron a parar hacia Panamá, territorio español, donde fueron apresados. Otros fueron hacia Santo Domingo y Puerto Rico, cayeron apresados porque es territorio del Imperio Español. Qué fuerte. Fuerte. Afortunadamente, Francisco Bermúdez, junto con otros exiliados, lograron llegar hacia Jamaica. En Jamaica no se les permitió, fíjate, porque Paul Berna en su libro sobre los patriotas en el Caribe menciona de que ellos llegan hacia Jamaica, estas personas que ya habían tenido un sufrimiento tremendo por hambre desde agosto a diciembre de 1815 en la muralla de Cartagena, sí, y llegaron realmente sedientos, con hambre, y no se les permitió poner un pie en puerto jamaiquino. Pues entonces España e Inglaterra eran aliados en contra de Bonaparte. Las autoridades no permiten colocar un pie, pero sí la gente de Jamaica se apiadó de estos venezolanos y estos neogranadinos, y le arrojaban, Carolina, le arrojaban agua, le arrojaban comida, sí, para que puedan subsistir ahí. Algo realmente lamentable. De allí parten de Jamaica, parten a Haití. En Haití ya llegan a Haití hacia principios de 1816. Sí, de hecho el 6 de enero de 1816 llegaron las primeras embarcaciones, como bien dices, desde la plaza de Cartagena. Fíjate. Ya Bolívar se encontraba ahí. Bolívar llega a Haití. Bolívar llega a Haití el 31 de diciembre de 1815. Bolívar tenía 6 días allí ya. Exactamente, y recuerda que también había vivido anteriormente en Jamaica el Libertador, un atentado de 1815, así que bueno, fue bastante convulsionado, ¿no? La llegada de estos patriotas a Haití, y fíjate que, como bien lo dices tú, el senador haitiano, Sirion Mario, nos dice en sus memorias, enfermos la mayor parte y devorados por el hambre y la sed, podían apenas sostenerse sobre sus piernas. En los muelles de los cayos, al enterarse que son los fugitivos de Cartagena, docenas de haitianos acudieron voluntariamente para ofrecerles ayuda. Muchos no podían caminar, fíjate, hasta las fuentes públicas del mercado y el hospital, así de debilitados se encontraban. Era preciso llevarles tinajas de agua hasta la cubierta de los barcos. Luego se presenció un espectáculo verdaderamente conmovedor. Las principales familias de los Cayos ofrecieron albergue en sus casas a familias enteras, especialmente aquellos que tuvieran hijos pequeños o menores, ¿no? No hubo en aquellos días casa de haitiano que estuvieran o hubieran hospedado 2 o 3 venezolanos o neogranadinos. Y los que carecían de todo, los haitianos compartían la comida y hasta la ropa. Sí, tener gratitud al pueblo de Haití. Imagínate, compañeros de Caracas, de Ciudad Bolívar, de Mérida, de Maracaibo, de Coro, de Carúpano, de La Guaira, estuvieron allá y recibido una mano generosa, solidaria en esos tiempos tan difíciles, donde la causa republicana del continente se dio por perdido. Hijo de Cartagena, Mompox, Valledupar, Medellín, Bogotá, Popayán, Barranquilla, en fin, Santa Marta, estuvieron también recibido una mano generosa cuando más se necesita. Eso es algo realmente conmovedor. Cuando yo hice un trabajo motivo del Bicentenario en el año 2016, me encontré con esta cita, realmente fue algo muy conmovedor, sí, y que yo desconocía realmente. En fin, son recibidos estos patriotas acá. En Haití se corre la voz en las Antillas de que Bolívar se encuentra en Haití.
y que la mayoría de los patriotas venezolanos y neogranadinos se encuentran en Haití, y se corre la voz que todos acudieran a Haití porque se pensaba organizar una expedición sobre tierra firme. Era una expedición llena de coraje y de corazón, ya que realmente la fuerza del Imperio Español, de Pablo Morillo, acantonada en Venezuela, victoriosa, era realmente formidable, y la escuadra realmente española era respetable en el Mar Caribe. Así que esto es una quijotada que organiza el Libertador Simón Bolívar. Total. Ellos van a estar acá organizándose, se van a recuperar. Alexander Petion le da todo el apoyo a Bolívar. Fíjate que no fue tan fácil tampoco, porque lamentablemente algunos patriotas incentivaban el divisionismo, ¿no? Y no reconocían la jefatura del Libertador. Entonces, bueno, como bien dice, gracias a la oportuna intervención del presidente haitiano, el presidente Petion, pues se logró la unificación del mando patriota, aportando entonces a la causa, fíjate, 8 goletas, 300 hombres, 6.000 fusiles, una imprenta, dinero, pólvora y municiones. Y esto porque el mando unificado de Bolívar fue impuesto por Alexander Petion. Los patriotas lamentablemente traían la desunión de la causa de la pérdida de la Segunda República de Venezuela. Se echaban culpas unos a otros. Santiago Mariño Bermúdez, Bermúdez a Santiago Mariño, Bolívar entre sí. Ellos estaban con una fuerte división, y el liderazgo de Alexander Petion impuso la jefatura de Simón Bolívar, y se estuvo organizando a principios de 1816 esta expedición. Bueno, en la siguiente parte hablaremos cómo fue la expedición de los Cayos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Continuamos en nuestro programa Historia del Parlamento y algo más. Hoy conversamos sobre la expedición de los Cayos, hace 209 años de aquella acto de heroísmo, de valentía,
de nuestros patriotas, lo cual eran, como Bolívar lo dice a Petión, una carta años después, en 1818. Le dice, éramos 300, como los 300 de Leónidas, los cuales nos enfrentamos a aquel colosal imperio español, una escuadra poderosa en el Caribe y con fuerzas de infantería que ocupaban el territorio venezolano, muchos veteranos en las guerras napoleónicas. Y aquí nos encontramos a principios del año 1816, donde se encuentra Bolívar organizando a este grupo de valientes, los cuales tenían esas divisiones que provenían de la causa de la pérdida de la Segunda República de Venezuela, entre Bermúdez, Santiago Mariño, el propio Bolívar, entre otros. Pero efectivamente la oportuna intervención del presidente Alexander Petión, que por supuesto era el líder indiscutible, el presidente de Haití, hombre que venía de la gesta revolucionaria de su propio país unos años antes, en contra de Francia, le dio el aporte a Bolívar en cuanto a boletas y municiones, armas, logística, para que estos patriotas venezolanos y neogranadinos se organizaran y se embarcarían hacia Venezuela para realmente ejecutar un acto de heroísmo realmente admirable, porque la fuerza española en Venezuela, la cual condujo Pablo Morillo de la metrópoli a tierra firmes, no son cualquier cosa, eran formidables, estaban descansadas, bien equipadas y también tenían la experiencia de la guerra en Europa. En fin, Bolívar lo organiza. Petión le da todo tipo de apoyo, tanto de alimentación como de alojamientos. Hay una anécdota que no está aquí, que no anotamos, pues yo la leí cuando hice el trabajo audiovisual del año 2016, con motivo del bicentenario. Es que el presidente Alexander Petión esperaba que la expedición se organizara los primeros meses, ¿no? De 1816. Claro. Pero los venezolanos y los compañeros granadinos ocupaban, esperando la expedición, ocupaban largo tiempo en las tabernas, hay que decirlo, jugando las cartas, divirtiéndose con algunas compañeras de Haití. Entonces el presidente Petión, así como que, muchachos, casi que muchachos, compañeros, patriotas, así que embárquense, yo sé que está muy cómodo, tienen aquí su ron, tienen aquí sus licores, tienen aquí su esparcimiento, pero tienen que embarcarse. Claro. Entonces, bueno, también requerían un poquito de esparcimiento, después de haber pasado por tanto. No fue fácil. Sí, bueno, Paul Bernal nos dice cómo era el ambiente a principios de 1816 en el preámbulo de esta gran expedición hacia Costa Firme. Nos dice el historiador Paul Bernal que para los últimos días de marzo de 1816, las angostas calles de Los Cayos se llenaron de un bullicioso vaivén. Casi 300 inmigrantes se preparaban para embarcarse y era el momento de los efusivos abrazos antes de lanzarse a otra aventura militar y marítima. Eran también muy elevados de los que habían muerto y reposaban para siempre bajo la hospitalaria tierra de Haití. Entre ellos se encontraba, fíjate, el diputado Antonio Rodríguez Domínguez, quien fue el primer presidente del Congreso de Venezuela. Según Verne, allí se encontraba toda la constelación de héroes orientales. Estaba Amarillo, estaba Piar, Bermúdez, Valdés y Vidriao. Con ellos el almirante Brión, el general MacGregor, Carlos Sublet, Pedro Briceño Méndez, Mariano Montilla, José Antonio Anzoátegui, Bartolomé Salón, Diego Ibarra, José María Freite, Justo Briceño, Ambrosio Plaza y Pedro León Torres, entre otros. Bueno, una reverencia a esos nombres, esos grandes venezolanos. Así es, nos dice también que en la mañana del 31 de marzo partieron de Los Cayos la tan esperada expedición. El Libertador, a bordo de la goleta Bolívar, con su Estado Mayor, toma rumbo a las Antillas de modo de despistar a la poderosa escuadra realista que custodiaba el Mar Caribe. Interesante, y antes de embarcarnos en la expedición total, tenemos que hacerle un homenaje a Rodríguez Domínguez, que fue el primer presidente del Congreso de Venezuela. Él fue un entusiasta, patriota, un hombre que provenía de las letras, pero un hombre de acción.
Él fue un entusiasta de la Organización de los Cayos. Hasta su último aliento tuvo en la organización de esa expedición militar, y él no era un hombre militar, pero un hombre de acción. Lamentablemente no llegó a ver la expedición, pero su espíritu, su alma y su entrega y su ejemplo y su trabajo estaban en esa barcaza que partieron de los Cayos aquel 31 de marzo de 1816. Efectivamente, lo dice allí. Queremos, antes de continuar, que antes de todo este proceso de expedición, esta embarcación, había una condición del presidente Petión. Ah, excelente, cómo no. La orden precisa del presidente Alexander Petión es que todo el territorio liderado por las armas de la República, dada de Haití a los venezolanos y los granadinos, Bolívar se comprometía a la liberación absoluta de los esclavos con esta nueva república. Claro. Esa es la exigencia, la única exigencia del presidente Alexander Petión, la liberación de los esclavos de todo el continente, de todas las armas, todos los territorios liberados por las armas de la República, de los patriotas. Y Bolívar empeñó su palabra al presidente Alexander Petión y la cumplió, como lo vamos a velar en breve instante. En fin, zarpa esta embarcación que yo realmente admiro porque ellos están entrando a aguas territoriales del Imperio Español con una escuadra que realmente poderosa. O sea, te puedes conseguir, tú estás con unas embarcaciones, son 2 o 3 embarcaciones patriotas, te puedes conseguir cualquier navío de guerra poderoso del Imperio Español y te van a ahorcar, ni siquiera te van a fusilar, te van a ahorcar de un asta. Y estos venezolanos embarcaron esas embarcaciones. Valientes, sumamente valientes. Ya nada más embarcarse allí, ya una reverencia. Se dice fácil, pero estar allí sin saber con qué te vas a encontrar, eso hay que ser muy valiente. Entre ellos también se va a sumar Pepita Machado, la novia de Bolívar, de los tiempos de la campaña Admirable. Pepita va a estar en su paso hacia San Tomás. Bolívar va a hacer un periplo de despistaje hacia las Antillas para tomar rumbo de norte a sur para llegar a la isla de Margarita. Su objetivo es desembarcar en la isla de Margarita, las cuales ya los patriotas al mando de Juan Bautista Arizmendi habían liberado. Realmente habían pasado cuchillo a la guarnición española por completo ante desmanes y abusos, y estaban esperando esta expedición de los Cayos. ¿Qué ocurre? A principio de mayo, se encuentran efectivamente, como iba a ocurrir, con el bergantín El Intrépido. Y Julio Iglesias, el gran capitán, Ramón Iglesias, el gran capitán, teniente de fragata, un hombre experimentado en la guerra napoleónica, en la guerra naval, las batallas navales. Él se va a encontrar, y el Intrépido era un navío poderoso de guerra, con grandes cañones, en fuego, 14 cañones, imagínate. Y con todo eso los patriotas, hay que también destacar la valentía y la destreza de Luis Brión, que no era cualquier cosa. Luis Brión es un excelente navegante. Bolívar lo llamó el primer almirante de la República. Y de manera que el Intrépido dispara a la pequeña escuadra patriota, pero al ser más pequeños los navíos se van acercando más y más y más y más hasta que lo embisten y prácticamente lo embarcan. Fíjate lo que toman por asalto. Los patriotas estaban armados de espadas, machetes y mosquetes. Impresionante, 14 cañones disparándote, y los patriotas iban rumbo directo hacia el poder de fuego naval español. Los embarcan y suben allí a embarcarse. De hecho, ahí el capitán Iglesias español muere en la refriega. Y mueren varios marineros y 7 oficiales patriotas. Luis Brión es herido. Pero por parte de los realistas, las bajas son numerosas, incluyendo, como bien dices tú, el teniente Ramón Iglesias. Y Luis Brión también, el almirante Luis Brión es herido. Realmente, viendo esta historia, se dan cuenta que los españoles no esperaban un ataque tan agresivo y tan repentino. En fin, rinden el Intrépido. Una victoria realmente importante para la naval y para la fuerza republicana. Bolívar continúa, toma pertrechos, toma lo que puede, continúa su rumbo hacia la isla de Margarita, y hacia el 6 de mayo llega a la iglesia de Santa Ana del Norte. Él lo está esperando al general Juan Bautista Arizmendi junto con los patriotas, y en esa iglesia se funda la Tercera República de Venezuela. O sea, un éxito rotundo. Estos 300 de Leónidas que llegaron allá, estos patriotas venezolanos, ahí toman pertrechos, toman municiones, se organizan, y a principios de junio
de ese año 1816, el 2 de junio, Bolívar decreta la liberación de los esclavos en Carúpano. Es una población que toma tras un intenso combate naval. Y Bolívar, fíjate, cumple su palabra. Sí, porque sí el 7 de septiembre de 1814, en el manifiesto de Carúpano, antes de partir al exilio, Bolívar dijo: volveremos por la senda del occidente, cubierta de tanta gloria y cubierta de tantos laureles. Bolívar cumple su palabra, viene la senda del occidente, llega a Carúpano de nuevo, donde abandonó por última vez su territorio y decreta la liberación de los esclavos. A principios de junio, hacia el 2 de junio de 1816, ha cumplido su palabra Bolívar, ha regresado y ese territorio liberado mientras las armas de la República lo ocupaban. Eso es importante. Y bien importante, ya viene a fundar la Tercera República y todo ese proceso no fue fácil, por eso hemos querido dar a desarrollar cómo fue esta expedición, porque muy pocos lo conocen y realmente hay que ver, hubo mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Y como bien dicen, muchos no lograron ver esta gran... es una hazaña, esta gran hazaña. Bolívar, un mes después, en julio de 1816, desembarca en Ocumare, de la costa. Eso se embarca con imprenta, con toda una serie de contingentes. Su objetivo era tomar a Caracas por asalto, pero fracasa en el intento, aunque los 600 de MacGregor sí se internan hacia el territorio venezolano, y esos 600 de MacGregor son los que van a llevar la batalla de Juncal, y junto con Manuel Piar, un año después, va a lograr el objetivo de la liberación de Angostura, la cual será la capital de la República hasta el año de 1821. Lo que parecía ser una derrota inicial, porque fue una victoria parcial y después fue una derrota. Al final fue una victoria estratégica. Total. Porque Bolívar dejó la semilla en tierra firme con esos 600 de MacGregor. La liberación de Carúpano, así sea parcial, dio esperanza a los patriotas. Se demostró que esta fuerza de Pablo Morillo no era invencible, eran derrotables. Bolívar vuelve a Haití, fíjate, vuelve a Haití a finales de ese año 1816, y Bolívar era el hombre de las dificultades. Morillo llegó a decir que Bolívar era más peligroso vencido que vencedor, y Bolívar regresa a Haití, y Petion le vuelve a dar municiones, le vuelve a dar armas, y regresa otra vez al oriente, y este triunfo va a ser definitivo ya a finales de 1816, porque en 1817 ya, con el triunfo de Manuel Piar en la toma de Angostura, la guerra cambia para siempre. Totalmente irreversible es la causa de los republicanos. Realmente una reverencia a esto, como comenté al inicio del programa. Bolívar, una carta de 1818, Alexander Petion, su amigo, porque era su amigo, hicieron amigo, le escribe: cuando nadie creía, cuando la causa de la República era totalmente extinta y nadie creía en nosotros, el presidente generoso Petion extendió la mano. Hicimos una expedición llena de valor y de principios como los 300 de Leónidas. Que conocemos mucho. Siempre estuvo agradecido. Los 300 al lado de Leónidas y su compañero de Esparta contra los persas. Igual, nosotros tenemos en nuestra historia los eternos Leónidas, los eternos espartanos. Por eso nuestro gran estado, nuestra isla de Margarita lleva estado Nueva Esparta. Son espartanos, son fuertes, son poderosos, son invencibles. Con esta palabra de aliento, 209 años después, tenemos que mostrarla ahora. El maestro Tito Salas, esta obra inmortal que se encuentra en la casa natal del Libertador. Está el abordaje del Intrépido, a principios de mayo de 1816. No sé si se ve, pero ahí está Pepita Machado, está allí en compañía. Está también combatiendo eso. Es un combate cruento, porque eso a cuchillo, a machete, a lanza, cuerpo a cuerpo. Y están abordando a oficiales navales españoles disciplinados y acostumbrados a la guerra dura. Ahí está Luis Brión, ahí está Valdés, ahí están los Montilla, Diego Ibarra está allí. Ahí están los grandes venezolanos que no se amilanan ante ninguna adversidad. Y aquí está la alegoría a la liberación de los esclavos, que también lo hace Tito Sala después, precisamente en honor, después de esta expedición de los Cayos, que Bolívar empeña su palabra a Petion. Sí, los invito a que vean en su computadora, en sus celulares, esta obra de Tito Salas, La expedición de los Cayos.
con mayor detalle, una obra realmente extraordinaria, llena de gran coraje y de gran valor. Espero que le haya gustado este programa importante, este homenaje a los 209 años de la expedición de los Cayos. Se despide por este lado el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por este lado, la licenciada Carolina Caballero. Recuerden compartir el programa a través de Somos Asamblea Radio, YouTube, Somos Asamblea Radio. Muchísimas gracias por estar presentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.